del Vacunagate, porque en el Vacunagate hay frases para todos los gustos, ¿no? Está el presidente Vizcarra, que dijo que él era el valiente que puso el hombro en este ensayo clínico para una vacuna experimental. Mentira, mentira. Está la ex canciller Elizabeth Astete, que dijo, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme porque yo conducía las negociaciones para la compra de la vacuna, y ella se puso por delante de médicos y enfermeras que se morían salvando vidas, y además sin reparar el evidente conflicto de interés que había de por medio. O está la ministra de Salud, Pilar Macetti, que en conferencia de prensa, con un cinismo que apabulla, ¿no es cierto? Y con este rictus de mártir en el rostro dijo, como capitán del barco, yo voy a ser la última en vacunarse cuando ya se había vacunado. De terror, todos no terminamos de salir del espanto. Es que todo hiede, todo huele mal, a inmoralidad, a perfidia, a traición absolutamente nauseabunda, y hoy sabemos que además podrían tener, como no, consecuencias penales. Mientras miles de peruanos morían esperando una cama UCI, esperando el oxígeno que la exministra no logró gestionar, como decía, médicos y enfermeras que morían en las UCIs, en las emergencias, ¿no es cierto? Una manada de funcionarios públicos que nada tenían que ver con los ensayos clínicos para quienes, ahora ya sabemos, estaban destinados a este lote de vacunas extraordinarias, ponían el hombro felices. Ellos antes que los de la primera línea de batalla. Y se vacunaban ellos y sus esposos, ¿no? El señor Martín Vizcarra vacunó a su hermano y vacunó a su esposa. Se vacunó el ex viceministro de Salud, Luis Ares Ognio, pero vacunó a su esposa, a sus hijos, a su suegra. Se vacunó el candidato al Congreso por Fuerza Popular, el doctor Aguinaga, y vacunó a su esposa. También se vacunó el chofer de Pilar Macetti, la secretaria de Pilar Macetti, es decir, hasta vacunaron al dueño de un chifa, porque en palabras del doctor Málaga, que conducía los ensayos clínicos, es que la delegación china que supervisaba los ensayos se aburrieron de Burger King. Había que vacunar al que nos llevaba el chifa. Ya, de terror. La lista es larga, todo sobre el Vacunagate. Fernando Díaz. A estas alturas ya la ética de la universidad, de los altos funcionarios, está desprestigiada. Y yo no sé qué me han puesto. La responsabilidad recae directamente en el doctor Málaga. Él es el responsable, él es el custodio de las vacunas. Entonces él no podía haber entregado vacunas a diestra y siniestra. O sea, yo le he hecho responsabilidad al doctor Málaga directamente. Porque él es el líder de este estudio. Si usted no era parte del ensayo, ¿por qué se vacunó? Claro. En aquella lista del hoy llamado Club de la Vacuna hay algo más que 487 personas. Es un grupo privilegiado que tuvo acceso VIP a la cura de la pandemia mundial más letal de los últimos tiempos. Una selecta cofradía que no hizo cola y que sin pasar exámenes médicos estuvo por encima de los 33 millones de peruanos, saltándose con garrocha la esperanza de los 12.000 voluntarios, quienes confiaron en un ensayo doble ciego, hasta que las mentiras de un lagarto les quitó la venda de los ojos. Creo que cometí un error en ese momento, pero era un momento distinto, ¿no? Y si algo, me disculparé, pero que haya sido parte del grupo, que tenga amistades, familia, que haya hecho algo ilegal, no lo veo. Error creo que en el contexto de lo que hoy pasa, pero cuando yo lo dije, nadie opinó, nadie dijo nada y fue público. El doctor Ciro Maguiña, infectólogo y mediático gurú de la pandemia en el Perú, habla en exclusiva de cuándo, cómo y dónde le ofrecieron inmunizarlo con la dosis de las llamadas vacunas de emergencia. ¿Cuándo le colocan a usted la vacuna? Más o menos el día 19 de diciembre, antes de Navidad, y fue hecho en el propio centro de que se estaban vacunando todos los del ensayo clínico, ¿no? Exactamente, y eso fue... y a los 6 días empiezan los síntomas que motivaron después mi hospitalización. Según Maguiña, su caso es muy distinto al de Pilar Macetti, la canciller Astete o el médico Germán Málaga. Diferente al del viceministro Suárez y toda su parentela, o al de César Ló, el dueño del Chifa Royal, que hasta ahora no ha podido explicar el porqué de tanto privilegio. Si a ti te invitan a ser vacunado con estas dosis de cortesía, lo primero que uno se preguntaría es ¿por qué? ¿Por qué yo y no otros? ¿Cuál es la regla de decisión detrás?
porque soy un funcionario, porque soy una autoridad, porque soy un amigo, porque soy un familiar. ¿Eso es correcto? ¿Cómo cayó la cascada de las vacunas VIP por la Universidad Cayetano, que se alió con San Marcos, Relaciones Exteriores, que negoció la traída de las vacunas, y el MINSA, que las distribuyó? Ahí se generaron las mini argollas y se fueron vacunando los directores, los subdirectores, los ministros, y por ahí el chofer del ministro, el dueño del chifa, de la dirección tal. Entonces es alucinante. El hilo de la madeja que aún no termina de tejer esta serpenteante historia es áspero y rugoso, como la cola del lagarto, depredador largo y de ojos saltones, apelativo con el que los hermanos de Martín Vizcarra la bautizaron en Moquegua, y que ha terminado encajando a la perfección con el proceder del expresidente Vizcarra, que al igual que el reptil ha demostrado ser frío y calculador. Yo creo que ahora ya ha entrado un grado superlativo de cinismo, ¿no? Porque no es mentira. Querer tapar el sol con un dedo es imposible. Él insiste en que él es voluntario y que también convenció a su hermano mayor y a su esposa para que sean voluntarios. Oye, todos los que hemos investigado cómo es este sistema de voluntariado, sabemos que es un sistema aleatorio, precisamente para no sesgar la muestra. Qué coincidencia que los tres salieron para darle la vacuna firme y no el placebo. La investigación del periodista Carlos Paredes encendió la mecha de un todavía indescifrable vacunagate. Una escandalosa denuncia de presunto soborno en la compra de las vacunas a los laboratorios chinos Sinopharm, quienes a cambio del bloqueo a competidores cercanos como Pfizer, regalarían estas dosis de cortesía para políticos, empresarios, religiosos, diplomáticos y lobistas. Cuando llamo al doctor Málaga, él ni me confirma ni me rechaza. Y cuando yo le pregunto, ¿pero usted lo hace porque mantiene la confidencialidad médica o es que lo que yo le estoy diciendo, que el presidente y su esposa se han vacunado, es un hecho falso? Y él me responde y me dice, si yo le doy respuesta a ese interrogante, estaría resolviendo su dilema. En términos periodísticos, para mí eso era una confirmación al 100% de que efectivamente el presidente se había vacunado. Esta historia tiene tantas mentiras y medias verdades como sumas y restas. Una contabilidad perversa, teniendo en cuenta que estaba en juego la vida de millones de peruanos. Mucha indignación. Y peor aún, que veo también en las noticias de que estos señores dicen que ellos se inyectaron una solución experimental, o sea, fueron más valientes que nosotros. Yo no hablo acá de valentía, pero si yo me voy a inyectar una solución que es mucho más riesgosa que la que me he inyectado yo, lógicamente no se le inyectaría a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a nadie de mi familia. Voy yo solo, en mi vida, porque es un riesgo muy alto. Es importante tener en claro que una cosa es el ensayo clínico y otra el proceso de vacunación que comenzó el pasado 10 de febrero. Las dosis de la discordia llegaron el 2 de septiembre del año pasado. Pilar Macetti y el embajador chino recibieron el lote de 12.000 vacunas, pero también ingresaron las 3.200 dosis de emergencia. Los protocolos para los ensayos clínicos fase 3 son bastante complejos, se han agilizado cada una de las etapas, ya se ha hecho toda la parte documentaria para asegurarnos del ingreso de la vacuna y facilitarlo para que no haya retrasos, y luego de esto las personas que se han inscrito van a ser evaluadas de acuerdo a ciertas características. No todo el mundo puede ingresar a una fase 3. Vizcarra se vacunó el 2 de octubre, justo un mes después. Y Pilar Macetti lo haría recién a mediados de enero. Todas las 487 personas involucradas en la también llamada repartija de vacunas recibieron una inmunización irregular, pues pese a la autorización de importación, su uso no estaba reglamentado por Digemit y menos que se aplique fuera del ensayo clínico. No pueden aplicar la vacuna fuera del site o centro de investigación. Por tanto, la aplicación de la vacuna en Palacio de Gobierno o en la casa del señor Vizcarra también ha sido irregular. Y que hayan enviado vacunas a la Embajada de China también es irregular porque no tenían permiso para hacer eso.
Mientras el médico de cabecera de Fujimori, Alejandro Aguinaga, y su esposa se inmunizaban. Mientras a Cecilia Blume le pinchaban el hombro para asegurarle más lobbies empresariales. Mientras Eduardo Gotuso se vacunaba junto a su esposa y 7 trabajadores de su empresa en un abierto conflicto de interés. Los peruanos nos quedábamos sin oxígeno. Moríamos a falta de camas UCI. Los 12.000 voluntarios vivían la incertidumbre de no saber si el contrato que firmaron se cumpliría. Este es el consentimiento médico que firmaron los 12.000 voluntarios y en uno de los puntos señala que si se demuestra la eficacia de la vacuna y usted recibió placebo, pues usted será priorizado para recibir la vacuna en cuanto el estudio termine. Tras el escándalo suscitado con el llamado Club de la Vacuna, los placebos piensan que ya no son una prioridad. Uno cuando se somete como voluntario, estás ahí al azar, ¿no? Hay 2 tipos de vacunas, no sabes cuál te ponen. Uno se somete a esto, uno sabe si te han vacunado o no. Y qué lindo, ¿no? Vienen otras personas, VIP, cuando todos somos iguales, y se ponen la vacuna y ya saben que están inmunizados. ¿Por qué? Y gente que no tiene nada que ver con el acceso directo al estudio. Alexis Tirado confió en el ensayo y hoy ya no sabe cómo terminará esta pesadilla, sobre todo tras haber visto a Vizcarra blandir una improvisada cartilla de voluntarios sin el código de barras. Se tienen todo el día en la universidad, Cayetano, sacándote sangre, preguntándote, y al último, cuando sientes, ¿no?, que te ponen ahí la vacuna y no sabes qué te ponen, es una sensación como, bueno, estoy haciendo lo correcto, porque estoy haciendo algo por el país, por el mundo inclusive, ¿no? Uno se siente así, y después sentir la decepción es horrible, es como que te hubieran traicionado, pero lo más profundo, ¿verdad? Después de 5 meses, los voluntarios exigen que se deslacren los sobres y se sepa quién recibió la vacuna y quién el placebo. Todo nuestro esfuerzo ya se fue al agua, ya no importa, pues ya perdimos, como se dice, ya perdimos. Salvo que la DGMIT, el gobierno central le provea de 4.000 vacunas a la Cayetano y la Cayetano proceda a vacunar los 4.000 placebos, porque tenemos 12.000 voluntarios y de los cuales eran 4.000 placebos. Que no sabemos si somos placebo o no, no sabemos. El hombre detrás de este carrusel de jeringas y frascos es Germán Málaga, que de tener el respeto de sus colegas ha pasado al descrédito. Se vacunó él y su hija Ariana. Si algún efecto secundario tiene esta vacuna, es haberles quitado la sangre de la cara. Dice que vacunó al dueño de un chifa porque ya se habían cansado de comer Burger King o hamburguesa, no sé. Todo eso ya que parece una payasada, en verdad no es ningún chiste. Los peruanos necesitamos información seria. Málaga, cuando yo tenía una inquietud, siempre me ha contestado. Tengo una última contestación de ayer y lo tengo grabado aquí en mi teléfono, que después te lo puedo reenviar, Fernando, si que lo necesitas. Germán Málaga llama equivocación a este entuerto que ha dado la vuelta al mundo y por el que han rodado cabezas y que involucra a la embajada china, pues habría recibido 1.200 dosis. Si la Universidad Cayetano Heredia se quedó con 2.000 dosis y solo se usaron cerca de 1.000, ¿dónde están las restantes? El párrafo donde dice eso menciona que debería ser usado para personal de investigación y relacionados. Es decir, en ninguna parte dice funcionarios públicos, en ninguna parte dice familiares o amigos de ellos. Son 56 los médicos que serán investigados por las comisiones de ética del Colegio Médico del Perú, y entre ellos está Ciro Maguiña. El infectólogo fue invitado a vacunarse, pero solo se colocó una dosis el 19 de diciembre del año pasado, en un contexto que él define como especial. ¿Qué había pasado? En el Colegio Médico había caído el decano, varios vocales, casi todos los trabajadores del IMI nacional. Yo tengo hipertensión, diabetes, hipertenso, y tenía una familia de chicos pequeños. En ese contexto histórico, un funcionario del ministerio me ofrece que hay una posibilidad de que me apliquen una vacuna experimental. Informó su decisión al decanato y se vacunó. Sin embargo, ya el COVID había ingresado a su cuerpo. La vacuna no hizo efecto y 6 días después fue internado en la UCI del Rebagliati. Y obviamente ya la vacuna no tenía sentido reforzar. Ahora tengo mis anticuerpos por mi enfermedad. ¿Para qué se sometió a ese procedimiento si usted no era voluntario, no pasó por los exámenes preclínicos? Claro, es que hay que diferenciar, Fernando, lo que son ensayos doble ciego
porque si hubiera entrado eso estaría violando el doble ciego. Es un tema ya, porque si no ese estudio cae cuando se hace esto. Pero yo sabía, y eso lo sé porque existen estudios en el mundo, que hay vacunas que se llama de uso compasivo. Lo que pasa es que eso hay que ser autocríticos. Obviamente Cayetano no lo tenía. Y tampoco lo dijo cuando lo tenía. Absolutamente. El argumento de Maguiña para no encontrar aquí una falta ética es no haber ocultado su inmunización con una vacuna de emergencia. Lo regular estaría en haberlo hecho fuera del ensayo y con un medicamento no autorizado. Para muchos, el haberse sometido a una vacuna experimental, ser parte de esa lista negra, es nefasto, ¿no? ¿Usted no se considera que cometió, pues obviamente, un acto antiético por haberse prestado a la vacuna? Por eso, ¿qué es la ética? Es la parte moral. O sea, robar, mentir, difamar, usar el poder. Eso no lo he hecho. Usted ha visto la pandemia desde el día cero. Así es. La conoce de arriba abajo. Así es. Ha visto a sus compañeros enfermarse y hasta morirse. Y a mi familia también. También. En ese momento en que le dicen, Ciro, hay esta vacuna, estás invitado. Así es. ¿No se detuvo por un instante a decir, mejor que se la pongan a alguien que está en primera línea? Interesante tu pregunta, porque yo habría sido responsable como científico de decir ponga primera línea. Imagínate que en ese momento no está aprobado, pues es ilegal. Es ilegal en el sentido del punto de vista para uso ya de la población. Decir, mira, dale a los de UCI, a emergencia, que son igual, yo coincido contigo, una vacuna que está en investigación. Imagínate que le demos a 10 de UCI, se complican 5. ¿Quién es responsable de dar eso? Los investigadores. Entonces, en ese momento no era posible tener la vacuna para uso del personal de primera línea. Maguiña, hipertenso y diabético, dice que lo hizo pensando en sus hijos de 3 y 1 año. Massetti lo hizo por miedo y la canciller Astete porque no se podía dar el lujo de enfermarse. Una frase bordada con los hilos del cinismo. Yo como peruano debo reconocer que la primera reacción que hubiera tenido si me dicen, oye, hay una vacunita, ya, pero ahí viene el momento clave, ¿no? Tomo conciencia y digo, esto está bien, ¿no? Es lo normal estadísticamente, porque todo el mundo está aprovechando, pero no es lo correcto. Entonces tengo un momento de lucidez, de ubicaína, de perspectiva y digo, no, eso está mal, es una cochinada. Luego veo las consecuencias. Vacunarnos con ubicaína es lo que pide Jorge Yamamoto. Hemos cambiado el sentido derecho por el yo me lo merezco, sin que importe el resto. Las sanciones apuntan a la inhabilitación para ejercer un cargo público. La disputa por la vacuna nos recuerda al Titanic, donde el capitán es el primero en salvarse cuando el barco se hunde.